con la autorización de ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema de, queremos que sea como algo muy participativo, que nos cuenten, que estén preguntando. Si surge alguna duda en algún momento, porfa, activan el micrófono, levantan la manito y les vamos dando la palabra. Listo. Entonces, la idea hoy es que hablemos de, si ustedes se han preguntado, qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Yo escucho mucho a esas mamás que dicen, es que se la pasa en el computador y se puede pasar todo el día. Yo creo que es adicto al computador, ¿cierto? Entonces, para comenzar, vamos a hacernos entonces varias preguntas. ¿Qué creen ustedes que hacen sus hijos en Internet? Yo quiero que me diga alguno si ha visto, se ha acercado, ha visto de pronto el hijo de ustedes qué es lo que más frecuenta o qué es lo que más hace en ese Internet. Los escucho. Pues te digo, mi niña lo utiliza mucho jugando Free Fire. Free Fire, muy bien. Entonces, tu niña utiliza el juego Free Fire, que es un juego en línea, muy bien. ¿Qué vemos nosotros y qué otras cosas han visto que utilicen los hijos de ustedes? Muy buenas tardes. Yo lo que veo en el niño mío es que le gusta mucho, él dibuja mucho y le encanta mucho consultar dibujos, ver dibujos para poderlos pues plasmar, aunque también él a veces juega en pues, los videojuegos en el computador o en el celular. Muy bien. Pero Entonces, de carros, más que todo de carros y cositas así. muy bien. De pronto, quienes han visto que los hijos tienen redes sociales, ¿qué redes utilizan? Está, por ejemplo, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok. ¿Cuál de esas redes han visto que utilicen los hijos de ustedes o que les hablen de ellas? El TikTok. El TikTok está muy de moda, ¿cierto? Sí, señora, bastante. Muy bien. ¿Cuál otro? De pronto por ahí las mamás. Alejandro, pues este año, empezó el año pasado, empezó a publicar dibujos y en Instagram. Y tiene, creo que unos jueguitos, creo que se llama Geometridas. Geometridas. Él está acá. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa, otros papás que nos quieran contar de pronto que han visto, qué redes sociales tiene sus hijos o en dónde publican cosas y qué son esas cosas que publican? Por acá una mamá nos contó que ella ha visto que entonces publica sus imágenes o los dibujos que hace a través de Instagram. ¿Qué otras cosas hemos visto? O que incluso qué información publican ustedes. Cuéntenme qué redes sociales tienen y qué es lo que publican allí. No se empujen, pues, me tienen súper sorprendida. Ninguno. A ver, y de pronto en el WhatsApp. ¿Quién de ustedes pone estados en el WhatsApp? Bueno, a mí me gusta mucho lo que publican en Facebook, que son las recetas de cocina Bien, o muñequería. muy bien. Y a veces son anuncios muy chéveres de mucho interés. Perfecto. Bueno, y dentro de estas redes que hemos visto que tienen nuestros hijos, quisiera saber si alguno ha mirado o ha ingresado a esas redes y ha visto qué es lo que se hace allí y si sabe quiénes son los amigos que tienen ahí sus hijos. Mira que con Alejandro, pues como le decía, el Instagram apenas lo creó hace muy poco. Y él no tiene ni WhatsApp ni Facebook. Y el Instagram, tanto un hermano mío, que es el que trabaja con todo lo audiovisual, como yo tenemos acceso a él. Ah, ok. Clave de acceso, entonces sabemos qué es lo que pone. Pero de resto no tiene como más redes sociales como para estar. De pronto ahí lo que uno sí como que le da un cierto temor es cuando juegan en línea, porque uno no sabe con quién más está jugando. Muy bien. Pero uno sí intenta mucho controlarlos y saber, bueno, con quién estás jugando o qué estás jugando. Perfecto.
Entonces, yo quiero que cada uno se haga estas preguntas como para que reflexionemos. Cuando nosotros tenemos la idea de qué hacen nuestros hijos, qué contenidos están viendo o qué están compartiendo, cuáles son es relacionarnos con esa generación que es de ahora, ¿cierto? Ellos son de una era digital y les interesan cosas muy diferentes a las nuestras. Nosotros en redes también encontramos cosas de nuestro interés, como nos decía la mamá que estaba hablando, ¿cierto? Ella ha encontrado para hacer recetas, para hacer muñequero, otras personas se encuentran para hacer deporte, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, nuestros intereses empezamos a ver que hay cosas positivas dentro de estas redes sociales o dentro de toda esta virtualidad. Entonces, para hablar de esto es importante que reconozcamos que esa conectividad sí tiene muchos beneficios, ¿cierto? ¿Cuáles? Por ejemplo, la inmediatez de la información. Ahora, a diferencia de nosotros, claro que nosotros todos estamos aquí muy jóvenes, no hemos pasado ninguno de los 20, pero como ninguno hemos pasado de esos 20, a nosotros, yo no sé si a ustedes, pero a mí me tocó que cuando a uno lo mandaban a hacer un mandado, en la época que nosotros teníamos la edad de ellos, si a la mamá se le olvidó, no había mensaje de texto ni WhatsApp para decirle que se le olvidó, ya lo que se le olvidó no lo trajeron, ¿cierto? Entonces, la inmediatez de la información es importante. Nosotros muchas veces, incluso en cuanto a actualidad, cuando vemos ahora las noticias, ya pasan el noticiero, a la hora del noticiero, y usted ya sabía que eso pasó. Solo que en el noticiero profundizan y pueden mostrarle más imágenes. Sin embargo, hay mucha más inmediatez en la información porque nos envían el texto, nos envían el video, alguien lo publicó y se hizo absolutamente viral, una persona que estaba allí, entonces estaba grabando y nosotros pudimos acceder casi que como si estuviéramos en ese lugar. Entonces, esa actualidad y esa inmediatez de la información son bastante positivos, ¿cierto? El aprendizaje, por ejemplo, tenemos acceso a cantidad de recursos y sin número de recursos. A nosotras nos tocaba ir a la biblioteca. Ya ellos, usted se mete en Google, ¿cierto? O en cualquiera de los buscadores, en el Firefox de Mozilla, y colocan palabras claves y le salen artículos, imágenes, videos, una cantidad de información que no necesariamente siempre es útil. Pero entonces empezamos nosotros a hacer nuestras búsquedas y a profundizar en esas búsquedas, qué nos es de utilidad y qué no. Entonces, a partir de esto es importante que miren que tiene bastantes beneficios a partir del aprendizaje, a partir de que podemos comunicarnos con el mundo, podemos encontrar cosas de interés. En aquel entonces uno no, o en la época de nosotros tal vez uno no sabía hacer algo y entonces había que llamar a alguien que supiera. Y ahora usted no sabe algo y busca el video en YouTube, ¿cierto? ¿Cómo arreglo tal cosa? ¿Cómo cambio una memoria a tal cosa? ¿Cómo le cambio la extensión a un archivo? Y le enseñan, ¿cierto? Desde cómo bajar la aplicación, cómo utilizarla. Vamos a utilizar hoy, voy a poner un ejemplo. Vamos a empezar a trabajar por Classroom. Usted no tiene idea qué es Classroom, no sabe cómo accede, pero usted entra a YouTube y coloca cómo ingresar a Classroom, cómo utilizar Classroom y le salen N mil tutoriales que le van a enseñar absolutamente todo acerca de Classroom. Entonces, a partir de allí, es importante nosotros reconocer qué de esas herramientas nos sirven y que es de bastante utilidad, ¿cierto? Las redes sociales al mismo tiempo fueron inventadas con la intención de mantenernos en contacto. Pasa que en épocas anteriores, si nosotros queríamos comunicarnos con alguien que estaba en otro país, era supremamente costoso. La llamada era muy cara, ¿cierto? Nos la cobraban por minutos, mientras que ahora a través del WhatsApp, del Zoom, de Meet, de un sinnúmero de aplicaciones, ¿cierto? Del Skype, usted puede hacer una llamada, una videollamada en tiempo real y usted ve a esas personas, le muestran los lugares donde están y podemos estar en contacto con ellas permanentemente sin ningún costo. Entonces, esas han sido grandes avances y muchas de esas cosas nos prestan un gran beneficio, ¿cierto? Estar comunicados con el mundo en términos generales, estar actualizados, poder acceder más rápido a la información y encontrar más a la mano cualquier cosa que necesitemos. En estos tiempos digitales, entonces, ¿qué es importante? Que nosotros con los chicos comprendamos varias cosas. Es un tiempo digital. Y es absolutamente, entonces podemos decir nosotros, pero es que todo es en el computador, sí. La mayoría de las cosas son en el computador, las distracciones están en el computador, el tiempo libre está en el computador, las noticias, las consultas, la novela pueden estar en el computador, ¿cierto? Todo está en el computador. Entonces,
desde las cosas que implican el tiempo libre hasta los juegos, como decía la mamá ahora, el Free Fire. Ellos ingresan, se meten en línea y están jugando con sus amigos al tiempo, o puede ser que con unas personas desconocidas que no sabemos, pero están jugando al tiempo. Entonces, muy importante que nosotros empecemos a desligarnos de, es que en mi época, es que nosotros sí, pero a ellos les tocó una época digital y el bache generacional entre nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos va a ser siempre significativo, ¿cierto? Ellos están en una era en la que a nosotros nos tocó imaginarnos el cuento, a ellos les muestran el video del cuento, ¿cierto? Ellos ya no se tienen que imaginar a Caperucita, ellos le muestran 1000 Caperucitas. Entonces, a partir de allí empezamos a mirar entonces cómo en estos tiempos digitales nos sobre o nos hiperconectamos. Entonces esa hiperconectividad es porque, como les decía, nuestro tiempo libre, decía ahorita la mamá, yo quiero cocinar algo porque estoy antojada de cocinar algo, lo puedo encontrar en el computador, lo puedo encontrar en internet, ¿cierto? Yo voy a jugar algo, los juegos también pueden estar en internet. Las clases ahora, en este momento, están virtuales. El uso como tal de las redes, uno puede pasar mirando las redes, el Instagram, los estados de WhatsApp que colocan las otras personas, todos esos memes, toda esa información, permanentemente podemos estarla viendo y uno sin darse cuenta puede gastar hasta 2, 3, 4 horas, ¿cierto? Allí conectado, viendo toda esta información. Los mismos noticieros y lo demás continúan, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, desde la era digital también. Podemos acceder en tiempo real, podemos acceder en internet cuando no la podemos ver a la hora que transmitieron. Entonces, a partir de allí, miren que es bastante la información y que la época de estos chicos es básicamente digital. Ellos empiezan a socializar digitalmente, que es muy importante. Entonces, que nosotros identifiquemos que como todo eso tiene cosas tan buenas, también tiene unos grandes riesgos. Y esos grandes riesgos no es criar a nuestros hijos con temor a esas cosas, sino con elementos para que reaccionen cuando estas cosas puedan pasar. Entonces, ¿qué tipo de cosas están expuestos ellos? A algo que nosotros llamamos la violencia digital, ¿cierto? ¿Cómo así que la violencia digitaliza? Los niños, las niñas, los adolescentes todavía no logran dimensionar el peligro al que se exponen. Miren que bien lo decía ahorita la mamá, a mí me da un poco de susto porque empieza a jugar en línea y conversa con otras personas, pero yo no sé quiénes son esas personas, ¿cierto? Yo no estoy sabiendo quién es el que está detrás de ese perfil, ¿cierto? O detrás de ese avatar que se creó para ir a jugar. No sé si es un niño, no sé si es un adulto, no sé si el compañero lo conoce, no sé si ellos decidieron encontrarse allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A veces nos piden información y empezamos a dar esa información de una manera tal vez desprevenida y hay personas que siempre estarán al pendiente de utilizar esa información de manera malintencionada. Incluso lo que nosotros compartimos, yo los invito a tener mucho cuidado cuando ustedes como papás, como mamás, compartan información o compartan sus fotos de en dónde están paseando, dónde fueron a tomar el helado y que se tomen fotos en lugares que sean fáciles de identificar porque van a saber otras personas si usted tiene un perfil abierto y ese perfil abierto, por ejemplo, en el Instagram, en el Facebook, incluso a través del WhatsApp mismo, si cualquier persona que tenga su número, usted tiene abierta la configuración para que cualquiera que la tenga guardada pueda ver sus estados, entonces allí una cantidad de gente está viendo en dónde estaba, ¿cierto? ¿En qué lugar vive? Porque podemos asociarlo. Usted se tomó una foto, ay, aquí súper felices el fin de semana y usted hashtag Arcadia. Todo el mundo sabe dónde es el centro comercial Arcadia, ¿cierto? Entonces ya saben dónde estamos. Van a saber dónde estamos con nuestros hijos. Si tomamos la foto y entonces estamos cerca al consumo y entonces aparecen letreros o lugares fáciles de identificar, mucho cuidado con esa información, mucho cuidado con etiquetar el lugar donde viven, como con colocar la ubicación del lugar en donde viven y en donde están. ¿Por qué? Porque eso los expone tanto a ustedes como a sus hijos a un riesgo potencial. Nosotros tenemos muchas personas que son nuestros amigos y pensamos que son nuestros amigos, nuestros familiares, pero no sabemos, ¿cierto? Si esas personas pueden representar un riesgo para nuestros hijos o para los menores. Entonces,
Mucho cuidado también a la hora de ustedes tener intimidad con otras personas como adultos con lo que comparten a través de esa red, porque entonces van a verse expuestos y ya entonces María les va a contar específicamente en qué puntos. María. Bueno, muy bien, entonces miremos como ya puntualmente ciertos riesgos que ocurren muchísimo, muchísimo en redes sociales. Como un dato adicional a esas redes sociales que nos mencionaba Isa ahorita, el Twitter, el Facebook, WhatsApp, Instagram, en esas redes sociales más o menos se conectan diariamente 2.500 millones de personas. ¿Cierto? Entonces, mire el riesgo tan grande de lo que puede pasar ahí, porque esa cantidad, es casi que el mundo entero ahí conectado, y por supuesto también como la influencia que pueden generar en nuestros adolescentes, pues esas redes sociales, ¿cierto? Porque ahí están todas las tendencias, los retos, desafíos, todo eso que pasa a través de redes sociales. El grooming es un término que nos describe un riesgo grandísimo y es una forma en la que algunas personas se acercan en especial pues a menores de edad, ¿cierto? Se ganan su confianza, se acercan demasiado hasta que generan esa confianza y empiezan a tener entonces todo tipo de abusos y delitos, ¿cierto? Sucede, pues eso puede suceder en persona, pero ahora es muy alto el riesgo a través de redes sociales, ¿cierto? Entonces, primero, pues se hace pasar por alguien que no es, porque sabemos que puede tener una fotografía que no es, un nombre que no es, un perfil falso, y genera todo ese trabajo de ir acercándose, de ir generando la confianza en menores de edad. Le ofrece comprensión, consejos, regalos, está con una actitud en la que el niño siente que lo acoge, que lo escucha, que es alguien con quien contar supuestamente, ¿cierto? Le ofrece todo tipo de cosas. Resulta que eso se presta para que finalmente se cometan delitos, situaciones bastante delicadas, porque puede entonces comenzar a haber primero violaciones, trata de personas, ¿cierto? Cuando ya se genera la confianza, entonces se le ofrece, mira, te tengo el tiquete, te tengo el pasaporte, tengo todo para que hagas un viaje, no tienes que pagar nada, ¿cierto? Y resulta que así es como se enganchan estas personas a la trata de personas. ¿Para qué? Para explotación sexual, ¿cierto? Entonces, todos estos delitos se dan a través de estas modalidades de generar mucha confianza. Envíame fotos, ¿cierto? Envíame fotos tuyas, pues íntimas, ¿cierto? Y empieza también a haber chantaje, ¿cierto? Sí, mira, si tú no haces tal cosa, entonces voy a mostrar a tus papás la foto que me enviaste, ¿cierto? Entonces empieza a haber todo tipo de delitos. Esto se hace generalmente un adulto con menores de edad, ¿cierto? Miremos entonces otra modalidad, Isa, que es el sexting, ¿cierto? El sexting es como una agrupación. Miren que ahí se muestra como bien la agrupación entre la palabra sexo y texting o chatear, ¿cierto? Lo podemos también decir como comúnmente nosotros lo nombramos, y que consiste en enviar mensajes, pero con fotos, videos de contenido erótico y sexual, fotos íntimas, ¿cierto? De la persona, a través de todas las aplicaciones que tenemos pues más comunes, por la que nuestros hijos envían mensajes y se comunican, ¿cierto? Redes sociales, correos, todas las redes sociales que hemos mencionado. Entonces, esta situación, pues ellos la hacen generalmente porque hay mucha confianza, estas relaciones de amigos, y es que como él es tan querido y yo confío totalmente en mi amigo, además somos novios, ¿cierto? Y entonces no va a pasar nada. Y resulta que pues esas relaciones
siempre terminan en una situación bien complicada y además se envió todo ese tipo de fotografías y con la rabia que ya después de haber roto una relación genera, entonces empiezan los niños a rotar esas fotografías pues, por todas las redes sociales, pero con fines ya de burla, ¿cierto? De chantaje. Además, igual también se convierte en acoso escolar, ¿cierto? O en extorsión, ¿cierto? Si no haces tal cosa, voy a publicar la foto, ¿cierto? Y generalmente se hace como acoso, ¿cierto? Vamos a burlarnos, vamos a mostrarlas, vamos a rotarlas. Entonces, muy importante siempre enseñar a nuestros hijos, insistir a los adolescentes que una vez suelten una foto de esas en una de estas redes sociales, ya no tiene control. El control se pierde totalmente, ¿cierto? Mire la cantidad de gente que hay como, conectada al mismo tiempo, por ejemplo, en WhatsApp. 2.500 millones de personas, o sea, eso rapidito da la vuelta al mundo, ¿cierto? Entonces, es importante que no soltemos ese tipo de fotos, ni ahorita lo decía Isa también, información íntima, ¿cierto? Familiar, que solo pertenece a la familia, información personal que puede ser usada para todo este tipo de delitos. Muy bien, miremos entonces ahora la siguiente, Isa. El gatico no, no va a dejar pasar en la presentación. Bueno, el ciberbullying, ¿cierto? O ciberacoso, ¿cierto? En el colegio cuando estamos presencial lo llamamos acoso escolar, pero por los medios digitales lo llamamos ciberacoso y es cualquier medio digital, el celular, el internet, los videojuegos, el computador, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando hay ciberbullying o ciberacoso? Que hay personitas con intención de hacer daño a terceros, ¿cierto? Entonces, quieren burlarse, quieren chantajear, quieren extorsionar, quieren intimidar, quieren amenazar y se hace de una manera sistemática, constante, o sea, como que vamos, como que si fuera el objetivo coger a una persona para estar sistemáticamente haciendo ese tipo de burlas, ¿cierto? Y hay una característica es que se da entre iguales, entre compañeros, casi siempre de la misma edad, ¿cierto? Entre los mismos compañeros de grupo, amigos, tienen la misma edad y generalmente comparten como los mismos ambientes, ¿cierto? El colegio, el barrio, hasta la familia puede ser. ¿Cierto? Entonces, en ese estamos hablando igualmente de otro tipo de delito, ¿cierto? Con menores de edad, en menores de edad, pero que también tiene consecuencias. Entonces es importante que los muchachos sepan que eso se convierte en un delito, además, porque cuando se envían los mensajes para extorsionar, para burlarse, para chantajear, para intimidar, pues queda la evidencia, ¿cierto? Entonces mire que estamos cometiendo un delito y además dejando una evidencia muy clara de que se está cometiendo. Entonces es muy importante siempre insistir a los adolescentes, o sea, solicitarles que no se publiquen ningún tipo de mensajes cuando consideramos que son de irrespeto, así sea para ellos, generalmente son bromas, ¿cierto? Es que yo lo hice porque me parecía muy charro, muy gracioso decir, es que mi compañera, ella misma también se burla. Bueno, pues eso es una situación que si alguien de sí mismo quiere hacer algo, eso pues ahí cada cual, ¿cierto? Pero que yo, porque la otra dijo que lo hiciéramos, lo hago, no, porque eso se nos devuelve como delito de todas maneras, aunque luego aleguemos que es que mi compañera, mi amiguita dijo que no importaba, ¿cierto? Pero finalmente eso tiene consecuencias. Listo, Isa, pasemos. Entonces, miremos que también tenemos entonces otras situaciones como crear perfiles falsos para ridiculizar, acosar,
experiencias personales, verdaderas o falsas, ¿cierto? O sea, publicar situaciones que de una persona, de un compañerito o compañerita, donde yo las las publico porque me parece que son graciosas, porque es una broma, entonces igual es ridiculizar, igual se convierte en ciberbullying, ¿cierto? Bueno, hackear o robar contraseñas de correo electrónico de la víctima, ¿cierto? O sea, pues hay personas demasiado hábiles y yo creo que nuestros hijos como necesitan muchísimo pues el conocimiento de cómo hacer todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, para ellos y para muchas personas se dedican a eso, ¿cierto? A cómo robo identidades, perfiles, contraseñas, ¿cierto? Todo tipo de material para, para cometer delitos, ¿cierto? Entonces, leer correos, violan intimidad, usurpan identidad y luego con eso se cometen todo tipo de delitos, ¿cierto? Eh, Propagar rumores en foros o redes sociales, igual otro delito, ¿cierto? Se hacen como todo tipo de situaciones para que acosar a una persona, que la persona inclusive escriba con rabia, que lo que es, ¿por qué hiciste eso? Bueno, entonces como que genera todas las pruebas de que ahí hay una situación complicada y que igualmente tiene consecuencias, ¿cierto? Bueno, enviar mensajes amenazantes a través de todas las redes sociales. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces vamos a anticipar para cuando se presenten estas situaciones. Es importante que hablemos siempre esto con nuestros hijos, que ellos conozcan, que sepan, que no pequen por ingenuidad o porque era una broma, ¿cierto? Hablemos muchísimo, muchísimo de todas estas situaciones y anticipemos siempre consecuencias. ¿Qué nos puede pasar, cierto? Es muy recomendable que ustedes, papás, que a veces uno dice, pues que yo no sé, yo no conozco, es que no sé cómo funciona eso. Es muy importante que ustedes puedan experimentar y conocer cada una de esas redes sociales, ¿cierto? Creen redes sociales, inclusive para que ustedes sepan cómo funcionan, qué se habla, qué se dice por ahí, ¿cierto? Que ahorita nos decía Isa, pueden ser muy positivas, ¿cierto? Y de mucho aprendizaje, qué bueno. Entonces, utilicémoslas para beneficio y de manera positiva para cada uno de nosotros. Pero también tiene los riesgos, entonces, importante involucrarse, meterse, investigar, aprender sobre las diferentes redes sociales para saber entonces cómo orientar, ¿cierto? Que si uno no sabe, si uno las desconoce y no sabe qué pasa y no sabe qué significan todas esos mensajes y esos signos y esas maneras de comunicarse que tienen nuestros hijos, si las conocemos, sabemos cómo orientar y cómo prevenir, ayudarles a prevenir riesgos. Entonces, familiarizarnos mucho con todo, cómo funcionan todas esas redes sociales. Todas son diferentes y todas tienen pues como contenidos diferentes, ¿cierto? Entonces aprendamos a conocerlas muy bien. Desintoxicación digital, qué bueno que podamos implementar en familia en esta época en la que estamos pues como siempre utilizando dispositivos y redes sociales e internet, que podamos implementar como esa desintoxicación digital donde hagamos acuerdos en familia, ¿cierto? A ver, un domingo en la tarde, nada de celulares, vamos a desconectarnos, vamos a hacer otras actividades, vamos a poder aguantarnos, a veces como que poder hacer inclusive hasta retos, porque la verdad... y todos lo sabemos, esto genera adicción, ¿cierto? Nosotros mismos y muchas mamás y los hijos también hacen esos reclamos, mamá, pero si tú siempre estás pegada al celular, ¿cierto? No me escuchas, mi mamá, por favor, suelta el celular un rato. Entonces, mire que estamos hablando de nuestros adolescentes, nuestros niños, pero igual nosotros
tenemos que hacer el ejercicio, ¿cierto? También un ejercicio de desintoxicación digital, de saber que puedo estar un rato en familia, que puedo hacer muchas cosas muy productivas, muy positivas y que van a ayudarnos a que mejoremos las dinámicas y los lazos familiares. ¿Listo? Y obvio, ser un adulto de confianza, acerquemos a nuestros hijos, que siempre estemos comunicándonos en eso que les pasa, qué te pasa, se cometen errores, pero entonces ayudemos a cómo vamos a corregir esas situaciones. Y cuando tengamos o seamos víctimas de algún delito informático, cualquier tipo de los que acabamos de mencionar, grooming, sexting, ciberacoso, vamos entonces a informarlo, no nos quedemos callados, ¿cierto? Quedarse callado no ayuda para nada. Vamos a informarlos y qué rico que puedan escribir o tomarle el pantallazo pues aquí a estas direcciones, porque ahí vamos a encontrar apoyos para todo este tipo de delitos informáticos. www.teprotejo.org, que es con la Fiscalía. CAI Virtual, que es con la policía, ¿cierto? Y en TIC Confío, del Ministerio de Comunicaciones Nacional, que tienen una página donde hacen todo tipo de acompañamiento, inclusive también de formación, de orientación frente a lo que pasa en Internet, ¿cierto? Entonces ellos también retienen un enlace donde pueden denunciar todo este tipo de situaciones. ¿Qué aportes, qué dudas, situaciones que ustedes quieran compartir con con el grupo de papás que estamos hoy acá? Tenemos 3 minutos, Isa, pero podemos conectarnos nuevamente si queda Si algo hay dudas, pendiente. sí, no hay ningún problema. Listo. Doña Efraín. Hola, Sí, bien pueda. María Teresa, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy la mamá de Evelyn Juliet Naranjo de séptimo 2. Nosotros ya nos habíamos visto que tú me atendiste en primaria con ella. Ah, sí, señora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. María Teresa, no, o sea, no es el caso mío, fue de una primita que en redes sociales, más que todo en Facebook, eh, la estaban acosando, o sea, un perfil falso. eh, Se tomó, o sea, se tomó unas fotos porque empezaron, pues, como ustedes dijeron, que muy linda y la niña se sentía sola. Entonces, muchos de nuestros niños se apegan mucho a las redes sociales o se desahogan en las redes sociales porque en las casas los papás o estamos muy ocupados o estamos en el celular y no les prestamos atención o estamos en otras cosas muy diferentes a lo que ellos están necesitando en este momento, y más en este momento en el que estamos viviendo hoy en día, de esta pandemia, que no se puede salir, o sea, es muy difícil para ellos. Entonces a ella, o sea, crearon un perfil falso y la estaban extorsionando. Ella mandó unas fotos que no debió mandar por ingenuidad o porque le ofrecieron muchas cosas y la estaban extorsionando y le estaban pidiendo plata y eso ya se fue hasta fiscalía, la niña se tuvo que ir del barrio, hubieron muchos problemas y era otra persona del barrio, o sea, que se hizo pasar pues pues, sí, por una chica y esa chica la invitó a que se tomara esas fotos, que no pasaba nada, que ella tenía un cuerpo espectacular, divino, para montarlo y que fuera una modelo. Y Sí. resulta de que si no le daba la plata que ella exigía en 24 horas, publicaba las fotos y se las enseñaba a los papás. Entonces fue muy triste, muy triste. Por eso yo mantengo pendiente de Evelyn, de qué me está haciendo en el celular, de todo, de todo. Cada momentico estoy pendiente. Claro que a uno se le escapa cositas por ahí porque uno se enredó que en la cocina, que en la casa o que en el estudio la otra bebé. Entonces es muy difícil también o sea, tenerlos a todos a 4 ojos. Se nos va a cortar. Entonces los invito, si alguien más tiene como alguna pregunta o algún aporte, me levante la manito para yo saber si nos tenemos que volver a conectar.
Muchas gracias, doña Efigenia. Sí, o sea, que aporte tan claro de Sí, cómo y es pasa. muy triste porque la niña se tuvo que ir. Sí, un aporte muy importante para que tengamos en cuenta que esto sí pasa y pasa mucho, ¿cierto? Sí, señora. Gracias, doña Efigenia. A Bueno, ustedes muy nos podemos amables por volver a invitarnos. conectar, mamás, papás. Yo creo que podemos ir cerrando entonces.